Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a larutaverde.com. Bueno, pues ahora tenemos un video tempranito y es una plática muy interesante que quiero que sea en vivo, que estén ustedes aquí. Si por ahí hay alguna pregunta, pues que la dejen directamente aquí y estar en contacto con Yolanda Soria. ¿Quién es Yolanda Soria y qué hace? Bueno, pues miren, tal vez algunos de ustedes ya la conocen, seguramente si están conectados a la caja de Pandora habrán visto alguno de sus videos, alguna de sus terapias, algunas de sus pláticas, pero quisimos invitarla aquí a larutaverde.com porque tiene o domina el tema de la biodescodificación y nos gustaría, bueno, pues empezar a platicar un poco de ese tema. ¿Cómo estás, Yolanda? Muy buenos días y buenas tardes allá en España. Hola, buenos días por ahí, buenas tardes por aquí. Encantada de estar contigo aquí en esta charla en directo, que me recordaba Luis, dice, sales en directo, ¿eh? O sea, esto no es grabado. Cuando salgas en directo, digo, eso es para que me relaje. O sea, que yo estoy encantadísima. Si Excelente. meto No, la pata, como yo lo que estoy acostumbrada es a las grabaciones, me sabréis disculpar, espero. Pero encantada de estar aquí con vosotros. excelente, excelente. Mira, no, aquí pues una plática, ¿no? No tanto así como una entrevista ni nada, ¿no? Más una plática pues encantadísimo de tenerte aquí, Yolanda. Me gustaría que nos platicaras un poco primero de dónde estás, qué es lo que haces, un poco así como lo más general y si quieres ya vamos adentrándonos ahorita en el tema. De lo que he visto, sé que pues tú haces terapias de biodescodificación, pero no sé si haces algún otro tipo de terapia o solamente la biodescodificación. Bueno, estamos físicamente en Barcelona, aunque habitualmente atiendo consultas a nivel mundial, vamos a decir, por Skype, con todas las personas de habla hispana. El que sean de habla hispana tiene su importancia, primero por la facilidad de conexión, porque el anclaje que nosotros tenemos, nuestro anclaje va digamos que está adaptado al lugar donde vivimos. En cada país tiene su matiz y parte de ese matiz va asociado a nuestra lengua. Entonces no es lo mismo tratar a una persona, vamos a decir, de Rusia, aunque hable español, que tratar a un español o a alguien de un país latino. Es diferente. Porque como te decía, nuestra idiosincrasia, ¿no? Los latinos, vamos a decir, tenemos ese colorcito diferente, ¿no? Que nos proporciona ciertos matices que no son iguales en todo el mundo. Eso no quiere decir ni que seamos mejores ni peores, ¿no? Pero tenemos ciertos matices que son, digamos, eh, muy propios nuestros, ¿no? Muy de nuestra cultura, de nuestra apertura al mundo y demás. No, claro, Entonces, pues, perdón, digo, lo que comentas es clarísimo, ¿eh? El tema, incluso yo me atrevería a decir que no son así como que los latinos en general, sino que casi cada zona de cada cada país zona. Sí, sí, tiene sí, unas sí, sí. diferencias, ¿no? Sí, 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 claro, claro. Totalmente. O sea, cada país, como te decía, tiene sus matices, pero además de esos matices propios de cada lugar, tenemos los genéricos a la lengua, ¿no? Ujú, ujú, México tiene sus matices con respecto al español, Colombia los suyos, cada uno tiene ujú. su particularidad, pero dentro de eso, todos los idiomas latinos tienen unas raíces comunes y culturalmente tienen unos matices en común también. Por eso te decía que otra persona, aunque hable el español, aunque lo hable correctamente, hay que adaptar tu mentalidad, podemos decir, o tu lectura a los matices de esa persona, teniendo en cuenta el lugar de origen también, porque la cultura es diferente, la perspectiva es diferente y aquí tenemos unas diferencias que parecen que no tienen importancia, pero tienen su importancia dentro de la psique, dentro de nuestro inconsciente. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo en cuenta esto a nivel global por Skype, sin ningún problema. Excelente, Yolanda. Oye, pues me imagino que debe ser todo un trabajo lleno pues de satisfacciones, porque el hecho de conectarte, sí, me imagino que todo lo que no has de aprender de cada terapia debe ser increíble. Ahora, vámonos un poquito para atrás y me gustaría
que nos digas exactamente cómo defines la biodescodificación en términos generales y luego vamos, si quieres, ya yéndonos como a algunos puntos. Tengo de verdad que muchas como inquietudes de cómo se maneja, cómo funciona. Veo que hay como diferentes formas de manejar Sí, la biodescodificación y todo esto. perfecto. Yo manejo habitualmente lo que yo llamo o yo englobo dentro de las terapias cuánticas. Yo y algunos como yo, quiero decir. ¿Por qué terapias cuánticas? Pues sencillamente porque aquí el tiempo no existe. Cuando tú tratas con el inconsciente, el tiempo pierde totalmente la importancia que nosotros le vemos desde nuestro punto de vista consciente, porque en el inconsciente no existe el tiempo, siempre es ahora. Y la biodescodificación, por ejemplo, es una de ellas, ¿de acuerdo? Dentro de la biodescodificación tenemos varias herramientas. Una es lo que diríamos la base de la medicina germánica, que se ha ido desarrollando muchísimo desde Hammer, que es donde apoyamos la lectura de la sintomatología, de lo que expresa el cuerpo y vamos a decir, de los conflictos en sí, ¿de acuerdo? Otra parte importante es la PNL, o programación neurolingüística, que es la herramienta que nosotros vamos a usar para desprogramar o reprogramar el inconsciente de esa persona o para leer el inconsciente de esa persona, porque cada uno se expresa de un modo distinto y el modo como tú te expreses a mí me va a dar una información importante acerca del conflicto, del origen del conflicto, de por qué ese síntoma está ahí, qué nos está diciendo tu síntoma. Otra parte importante es la hipnosis. En biodescodificación habitualmente lo más conocido o lo que más se utiliza sería la hipnosis ericksoniana, que es un estado hipnótico muy suave, similar al que puedes tener en un estado, por ejemplo, meditativo, ¿de acuerdo? O de meditación guiada, sería algo muy similar. Tú estás en todo momento en ese estado, a pesar de estar dentro de un trance hipnótico, estás consciente. Esto es la rama que se conoce habitualmente más conocida. Pero después tenemos la parte de la biodescodificación francesa, que realmente es de donde surge la biodescodificación. Christian Flex, podríamos decir que es el padre de la biodescodificación y él tiene un modo muy específico de afrontarla. Él aborda la biodescodificación desde el total respeto, desde la total escucha y recepción de lo que el paciente o el consultante te está explicando o dejando de explicar en cada momento. Aquí son muy importantes los detalles, los matices, tanto el cómo se mueve, hasta cuándo respira, cuándo puede suspirar esa persona en el momento determinado de la conversación, la mirada, si los ojos huyen, si te mira de frente, todos esos matices son muy importantes. El modo de moverte, todo eso va dando datos que nosotros vamos sumando a la lectura, independientemente de lo que la persona te esté diciendo. Porque como yo siempre me gusta decir, ¿no? Es lo que es mi experiencia en terapia, muchas veces sabemos más por lo que no nos dice que por lo que en realidad nos estás contando. Porque el consciente es muy manipulador y quiere ponerlo todo en orden, todo arregladito, dar buena imagen, expresar, tener el protagonismo, el famoso ego, ¿no? Que quiere llevarse ahí todo el protagonismo y decir, pues yo, y aparentar ciertas cosas, cada uno tiene sus prioridades, ¿no? Pero el inconsciente es el que realmente nos va a dar la lectura de aquello que está sucediendo realmente. Y es ese inconsciente el que necesita expresarse mediante la simbología para que se lea lo que él está diciendo, porque el inconsciente no se puede expresar por sí mismo, se expresa a través de los símbolos. Todo el lenguaje hablado, todo el lenguaje verbal viene del consciente. Todo eso es nuestra mente. ¿De acuerdo? Nuestra mente racional, nuestra mente lógica, la que lo quiere todo ordenado, la que lo secuencia todo en el tiempo y todo lo pone con una lógica que nosotros decimos. Pero después tenemos la parte importante también, muy importante en nuestra mente, yo diría que más que el inconsciente, que es aquel que reúne y recopila todos los datos, es como que tiene una grabación desde el inicio de tu vida, incluso antes, hasta el final de tu vida, aunque todavía no hayas llegado. Eso está en el inconsciente, ya lo tenemos ahí, mucho de ello programado. Entonces,
esa información no se puede expresar mediante palabras, porque el inconsciente no dispone de esa herramienta. No es lógico, es intuitivo, es el que fluye, es el que reacciona, es el que se emociona, todo eso va asociado al inconsciente. Entonces, su manera de hablar es simbólicamente. Entonces, un símbolo que utiliza, por ejemplo, es un síntoma. Ese síntoma va a ser la simbología de aquello que te quiere expresar. ¿De acuerdo? Entonces, si tú tienes un dolor o tienes una erupción o tienes no sé, cualquier conflicto en tu cuerpo en determinada área, hay que ver qué área es, qué simboliza o qué te permite hacer ese área, es decir, qué función ejerce, ¿de acuerdo? Ver qué tipo de síntoma es, si es en la piel, si está, por ejemplo, si hablamos de las articulaciones, si es en el hueso, si es en el cartílago, si es, habláramos, por ejemplo, de la rodilla, tendríamos que ver qué parte de la rodilla es concretamente, porque cada parte tiene una función y eso es lo que nos va a hablar simbólicamente de dónde viene el origen de ese síntoma. Entonces, en base a eso, hacemos la lectura del síntoma y vamos conduciendo al paciente a que haga una toma de conciencia de dónde viene, a qué te resuena eso que te estoy diciendo, qué sucede en tu vida que resuena con eso de lo que estamos hablando, qué hay de similar con lo que tú estás viviendo día a día o hace unos días, depende del síntoma, ¿no? Del momento. También hay síntomas que no son físicos, que son pues emocionales, como puede ser un estado depresivo o de ansiedad o una melancolía que no sabes de dónde viene sin llegar a ser tristeza, pero estás como en un vivo, pero parece que no estoy viviendo, como que no puedo disfrutar, ¿no? O una indecisión continua, hay personas que están totalmente indecisas, no saben, una sensación de pérdida en la vida, ¿no? Pues todo esto sería un síntoma también. Al igual que todo aquello que nos encontramos en nuestro entorno de forma repetitiva. Es decir, aquella persona que no sé, de repente encuentra una pareja, inicia una relación de pareja y resulta que esa pareja es el clon de todos los anteriores que ha tenido. Si hablamos, por ejemplo, de un caso de maltrato, pues todos los hombres en mi vida son maltratadores. Entonces aquí estamos hablando de un programa que arrastra a esa persona y que el inconsciente le está manifestando. Que aquí hay un problema no resuelto dentro de tu árbol o dentro de tu vida que hay que finalizarlo, hay que concluir ese programa. ¿Por qué? Porque cada vez que abrimos un programa nuevo en nuestra existencia, tanto nosotros como nuestros ancestros, ese programa, si tú no lo concluyes, esa acción, ese hecho, esa situación, si queda abierta, se produce una bifurcación nueva del camino. Es decir, desde la cuántica, y esto no se explica en bio, pero yo, como te digo, como yo sumo todo el conocimiento y ves que las piezas encajan, ¿no? Desde la cuántica lo que se nos dice es que cada vez que hay esa bifurcación en el camino, este camino, si no está concluido, te va a tener una fuga de energía para mantener esa realidad paralela a la que tú estás viviendo. Se genera una bifurcación. Para que esa bifurcación no sea una fuga energética para ti, debes de concluir ese ciclo, cerrarlo de algún modo. Y entonces en nuestra vida tenemos muchos ciclos abiertos que unos son de nuestra propia existencia, de nuestra propia experiencia vital, pero muchos de ellos vienen de la experiencia de nuestros padres y los arrastramos como una herencia. Si fuera una hipoteca, podríamos decir que el papá formaliza la hipoteca y nosotros nos toca pagarla, ¿no? Y después, si no la terminamos nosotros, se la dejamos en herencia a nuestros hijos y nuestros hijos a los suyos y así continuamente. Pues igual sucede con nosotros. Nosotros no solo heredamos del papá, sino que venimos arrastrando las hipotecas emocionales de todo nuestro árbol. Todo aquello que no ha quedado concluido se va heredando en los sucesores, ¿no? Entonces tenemos normalmente unas mochilas bastante cargadas, la gran mayoría. Yo me encuentro mucha gente con mucha mochila y cosas a veces muy importantes, situaciones de experiencia vital muy conflictivas y muy complicadas. Entonces, cuando tú eliminas estos programas, cierras esos ciclos, tomas conciencia, eso no es tuyo, no te pertenece, viene de tal sitio, tú entiendes aquello y se hace la liberación, que se llama, habitualmente lo llaman duelo. A mí no me gusta usar la palabra duelo porque a mí un duelo implica el dolor, que en sí ya te muestra la palabra, un duelo. Aquí lo que hacemos es liberarnos de esa parte.
no estoy doliéndome, al contrario, estoy alegre porque he entendido de dónde viene, yo reconozco a mi ancestro, entiendo lo que pasó, pero esta parte no es mía. Entonces, mi ancestro se queda con su parte, yo me quedo con la mía. Y si desde aquí hay posibilidad de hacer algo para cerrar el círculo de ese ancestro y que eso quede solventado a través de mi actuación durante la terapia o durante un acto de psicomagia o cualquier otra cosa que se considere oportuna, vamos a hacerlo también. De manera que la bioscodificación no solo funciona de los ancestros hacia ti, es decir, como herencia hacia abajo, sino que es en ambas direcciones, es bidireccional, porque lo que tú resuelvas en ti también va a ser resuelto hacia arriba. Entonces, esto sería un poco así, a grosso modo, lo más grande. La terapéutica habitual que yo aplico, como pauta, vamos a decir, más general, sería, en primer lugar, hacer la lectura del transgeneracional, o sea, del árbol genealógico de esa persona, con todos los ancestros que sea posible recopilar hasta 5 generaciones, contando la tuya, por encima de ti serían 4, y ver de dónde vienen los conflictos de esa persona. Otra cosa que se suele hacer en bio, por ejemplo, como norma general, es abordar solo un conflicto, es decir, tú vas con este problema, me duele la del dedo de la uña gorda, o sea, de la uña del dedo gordo del pie, y solo se toca ese tema. Yo la bioscodificación la entiendo como algo más genérico, porque me he dado muchas veces cuenta en terapia de que los síntomas no van aislados. Es decir, tú puedes tener 10 síntomas que pertenezcan al mismo problema, al mismo conflicto, al mismo programante. Entonces, vamos a hacer un poco de historial de esa persona con todo aquello que está pendiente por resolver. La hipoteca no la pago, señores, ya me gustaría a mí poder pagar la hipoteca. Ahí no llegamos, pero todo lo demás que tú te encuentres en tu vida, todas las situaciones que tú vayas arrastrando, todo aquello que tú consideres, tanto de pareja como emocional, como físico, todo aquello que tú quieras cambiar en tu vida, se hace un listado de ello. De aquí vamos a elegir, evidentemente, lo más importante, lo prioritario para esa persona y vamos a empezar a tirar del hilo desde ahí. Pero ya va todo en un pack y todo generalmente te das cuenta de que suele ir encadenado. Suelen ser como eslabones de la misma cadena que van siendo pues asociados uno con el siguiente, de manera que esto tiene relación con aquello y está provocando lo siguiente y todo va pues un poco en esa dirección, ¿no? Y en ese sentido. Entonces, lo abordo todo, como te decía, como un pack. Una vez hemos hecho el transgeneracional, hemos visto más o menos de dónde viene, por dónde hay que buscar y de dónde viene el conflicto, lo que haríamos sería trabajar el resentir, que esto para mí es imprescindible. ¿Por qué? Pues porque si yo me pongo a pintar, por ejemplo, el comedor de mi casa, el salón, lo pinto, lo dejo maravilloso, está precioso, pero en medio del salón tengo una bolsa de basura rota y esparcida, por mucho que yo lo pinte y lo decore, el comedor sigue estando sucio, porque la porquería está dentro. Entonces, la forma de sacar nuestra basura es expresar todo aquello que no hemos dicho, que sería sacar el resentir, con respecto al conflicto que estemos abordando en cada caso, evidentemente, ¿no? Y una vez hemos hecho el resentir, el siguiente paso sería hacer, como te decía, lo que se suele llamar duelo, pero que yo llamo liberación. Esto se hace en una hipnosis, en una sesión de hipnosis ericksoniana, es una hipnosis muy suave y vamos a limpiar todos aquellos programas que heredamos del clan y que no nos favorecen, que nos están limitando, que son ese lastre que no te deja avanzar, que no te deja crecer, que no te deja seguir con tu vida en el sentido que tú quieres o con la prosperidad o con la alegría o con ese amor maravilloso que tú quieres manifestar en tu vida. Una vez hemos hecho esto, digamos que estaría hecha la biobase, la base, lo más elemental, ¿no? Que serían como unas 3 sesiones. Pero muchísima gente, la gran mayoría, yo de hecho recomiendo hacerlo siempre, hay personas que tienen que hacerlo sí o sí, porque todo el conflicto viene de aquí, pero hay otros que puede ser opcional, aunque es recomendable. Me gusta trabajar el proyecto sentido.
El proyecto sentido es el programa que tú heredas de las expectativas de los papás, de todo aquello que el papá no hizo y que quería hacer, y ahora mi hijo vendrá y hará esto, o si te tuvo tu papá para que tú lo cuidaras cuando fuera mayor, entonces tenemos un hijo Gastón, o si en realidad lo que sucede es que eres un hijo de reemplazo porque murió un hermanito delante de ti, y entonces te tienen a ti para tapar ese hueco. Entonces esto, digamos que marca mucho la vida de la persona. Entonces te encuentras personas, por ejemplo, que son médicos cirujanos, que tienen fobia a la sangre y que lo que les gustaría es ser, por ejemplo, pintores, por decir algo. Pero como el papá quería ser médico cirujano y no pudo porque no pudo estudiar o porque no llegó o porque tenía que cuidar de sus hermanos o porque mil cosas, entonces tiene a su hijo para que cumpla ese proyecto de vida que él no ha podido cumplir, por sí mismo, ¿no? Y entonces ese hijo tiene toda la tendencia a ser médico cirujano, aunque, como te digo, le tenga fobia a la sangre. Tengo un caso de este tipo, de alguien que es médico cirujano y tiene fobia a la sangre. Entonces lo pasa fatal. Cada cirugía para esa persona es un trauma y acaba con un estado, con un estrés, con un agobio que, bueno, que va a acabar con esa persona. Entonces, cuando tratamos esto, es cuando esta persona reúne las fuerzas para decirle a su padre que no quiere ser cirujano y se dedica, sigue siendo médico, porque no le desagrada la profesión, pero deja la cirugía completamente, porque no es su proyecto sentido. Entonces la sustituye por otra especialidad que para él era más afín y que a él le satisfacía más, ¿no? Por ejemplo, por poner un caso. Entonces, hay casos en los que el proyecto sentido marca muy fuertemente, con mucha intensidad. O sea que por Tengo, lo... tengo Así, casos muy curiosos, tengo casos muy curiosos. me imagino, me imagino. Por lo que entiendo, entonces a lo mejor tendría que ser una persona que quiera tomar una terapia de biodescodificación, tendría que tener a lo mejor entonces ciertas características, supongo. O sea, una persona que a lo mejor no quiere enfrentar un problema de este tipo, supongo yo que entonces, digamos que está imposibilitado de tomar una terapia así, ¿no? Es como ir con el doctor, suponiendo, pero sí, voy contigo, pero no me tomo la medicina, ¿no? Pues sería, digo, a lo mejor una metáfora similar. Exacto. Mira, una de las cosas que se piden en biodescodificación, como podemos decir como normativa, sería que sea la propia persona que desea tomar la consulta que pida ahora. ¿Por qué? Pues porque esto te asegura el mínimo de participación, como mínimo. O sea, aquí hay una intención de que yo sí realmente quiero cambiar algo. Resistencias, hay muchísimas personas que salen resistencias a lo largo de la terapia, o que estás en el resentir y no quieren hablar, no se permiten hablar, o que durante el duelo, cuando se supone que deben de estar relajados, pues te abren los ojos 4 veces cuando tú le has explicado específicamente antes de empezar cómo va a ser y que no tiene que abrir los ojos en ningún concepto, porque eso te desconecta de ese estado, te saca del estado de relajación, y no te los abren una vez, sino te los abren 40, ¿no? Pero todo esto ya tiene que ver con las barreras y resistencias, con el sabotaje, autosabotaje de la persona, ¿no? Y es parte de los programas que arrastramos. Entonces se trata de tener un poquito de paciencia y realmente pues acoger y conducir esa situación de la mejor forma posible dependiendo de cada caso, ¿no? Personas adecuadas para hacer esta terapia o cualquier terapia, cualquier persona que esté dispuesta a hacer un cambio y que quiera hacerlo. Si tú haces una bio vas a tener un resultado en tu vida. ¿Qué sucede? Que si yo hago una bio, voy a hacer biodescodificación a un terapeuta porque tengo problemas con mi pareja. Nos llevamos a matar. Estamos todos los días con unas peleas que vuelan los cacharros, vamos, la casa es como dicen, un corral de peleas todos los días. Y yo voy al terapeuta para que el terapeuta me solucione la vida. El terapeuta no me va a solucionar la vida. El terapeuta no soluciona nada a nadie. Es siempre la persona la que hace el trabajo, aunque el terapeuta es el que te conduce, el que te guía,
el que te apoya en el proceso o te va facilitando herramientas para que tú puedas hacer ese cambio. Pero la responsabilidad del cambio siempre es de la persona que acude. Es como si fueras también a un médico. Si tú vas a un médico, el médico te extiende una receta o te prescribe un tratamiento que tú después no vas a cumplir, te llevas la receta a casa, la dejas encima de la mesa, no sirve de nada tu visita al médico. O si tú vas a un cirujano porque tienes un conflicto, un problema o has tenido un accidente, te opera y tu cuerpo no responde, tú no te vas a sanar. Eres tú el único que se puede sanar, vayas donde vayas. En cambio, puede ser un cirujano un poquito más sencillo, que sepa menos o menos apañado, como se dice aquí, ¿no? Que te ponga así un poquito, pues una tirita y un poco de mercromina, por decir algo, y tu cuerpo responde y tú te vas a sanar y vas a salir adelante con esa lesión y seguramente vas a quedar estupendamente, ¿no? Depende de la reacción de la persona, evidentemente. Pero el hecho de que esa persona se implique y quiera participar ya es muy importante. Entonces, la bio se puede aplicar a cualquier persona, en principio, a partir de los 16 años aproximadamente de edad. ¿De acuerdo? Con los niños podríamos trabajar ciertos aspectos y ciertas situaciones de una forma muy suave y sin estas técnicas tan, vamos a decir, tan contundentes. Con el niño se trabaja jugando, a través del juego. Y entonces hay temas que se tratan con el niño directamente y otros temas que tenemos que tratar a través de los papás. Cuando un niño tiene un problema, lo primero que tiene que venir son los papás. Hablamos con ellos, vemos cuál es el origen, porque puede ser que sea algo que esté viviendo el niño en su vida, por ejemplo en el colegio, que no sea de los papás, pero la mayor parte de las ocasiones podemos ver que ese problema que está somatizando el niño, expresando el niño, el origen es un conflicto de la mamá o un conflicto del papá. No con el papá o con la mamá, sino del papá o de la mamá, que en vez de expresarlo el papá o la mamá, lo expresa el niño. Porque esto es un seguro que tenemos, vamos a decir, biológico, es un sistema de seguridad. ¿Qué sucede? Cuando una mamá tiene un bebé lactante hasta los 3 años de edad, que el niño realmente no es autónomo hasta cierta medida, ¿no? Si esa mamá se enferma y no puede alimentar a su bebé, en la biología hablamos, en la naturaleza, ¿de acuerdo? En los animalitos. Va a morir la mamá y el bebé, porque la mamá no puede cuidarse a sí misma y no puede cuidar del bebé. En cambio, si el bebé es el que te muestra el síntoma, el que experimenta la enfermedad como síntoma del conflicto de su madre, la mamá puede cuidar del bebé, cuidarse a sí misma y los dos salen adelante. Y con el papá pasaría lo mismo. Estaríamos hablando de las mismas connotaciones. Los conflictos de la mamá, el niño los somatiza, los expresa hasta los 7 años de edad aproximadamente, y de esa edad en adelante hasta los 14, 16 años más o menos, que es cuando va a expresar los del papá. Porque el niño sigue expresando los conflictos maternos y paternos, además de que en esa edad ya pueden tener conflictos propios ya, porque a partir de los 7 años, incluso un poquito antes, también hay una participación ya más importante del niño en el medio, pueden expresar los paternos o los maternos. Y hasta que el niño no es autónomo, no es adulto totalmente, en el sentido biológico de la palabra, es decir, hasta que ya no ha pasado la época de la pubertad, hecho el desarrollo completo y digamos que se convierte en un hombre a nivel físico, no es cuando realmente todo lo que somatice va a depender de él. Hasta ese instante puede haber cosas compartidas del papá y de la mamá que estén viviendo los papás en ese momento y que él vaya expresando mediante la sintomatología de su cuerpo. Y bueno, esto sería un poco así, a grandes rasgos, cómo constaría lo que es la terapia de biodescodificación. Después de esto lo que hemos hecho es como limpiar un ordenador, limpiar el virus, pasarle, quitar todos los archivos que sobraban, quitar todos los archivos corruptos y demás. Y entonces tenemos un ordenador en blanco. Tenemos un ordenador que dices, el ordenador es fantástico, es un Mac, es estupendo, pero no me sirve para nada. Pues lo tengo en blanco, no tiene ningún programa dentro. Entonces
Se trataría de reprogramar ese ordenador con ciertas pautas que podemos aplicar, como puede ser, por ejemplo, el tratamiento de creencias o alguna sesión de coach para reprogramar o para reorientar. Esto depende también de cada persona. Pero las creencias realmente son muy, muy importantes en todo el mundo, porque son las que nos generan la mayoría de los programas que arrastramos. Si no las tenemos nosotros, las tenía nuestro papá o nuestro abuelo o el bisabuelo, y en base a esa creencia se genera toda la situación y todos los conflictos que vamos desarrollando. Entonces es muy importante el tratar las creencias de forma correcta. Es un temazo ese, el tema de las creencias, y no te refieres al tema de las creencias religiosas, porque aquí dices creencias y ya es como algún aspecto religioso, no, te refieres a otros, digamos, como especies de máscaras que nos van poniendo, o filtros que nos van dejando, y entonces toda nuestra vida la vemos en base a filtros, vamos a decir, que tenemos pues ya de mucho tiempo. Y yo lo veo muy claro, ¿no? Lo veo con todos, conmigo, con cualquier persona, que vamos como que leemos una información o vemos una información y luego el resultado que todos damos es muy diferente, ¿no? O la explicación que nosotros podemos dar a una información es increíblemente diferente. Te vas dando cuenta cómo aspectos tan aparentemente generales una persona los puede entender de manera opuesta. Y ahí te das cuenta que pues sí, tenemos muchos filtros, tenemos cosas a lo mejor también positivas, pero también cosas negativas que vienen arrastrándose desde hace mucho. Entonces, el tema es primero hacer conciencia en este punto, ¿no? Porque si no estás consciente y simplemente no lo quieres ni ver, pues está complicado, ¿no? Supongo. Totalmente. Lo que sucede con las creencias, como bien dices, en la mayoría de casos es que no sabemos que están ahí, no somos conscientes de ellas. Y las creencias, en realidad, aunque de forma habitual nos suelen fastidiar bastante la existencia, como digo yo, nos suelen incomodar o limitar mucho, porque de lo que estamos hablando de tratar, evidentemente, son las creencias limitantes. Las creencias positivas no hay que tocarlas, esas están perfectas, son recursos y herramientas de los que tú vas a tirar cuando tengas una situación que tenga algo que ver con esa creencia, ¿no? Si estuviéramos hablando del dinero, por ejemplo, y es una creencia positiva, pues cuando tú tengas un conflicto con el dinero vas a echar mano de esa herramienta y te va a servir como apoyo y como refuerzo. Pero si esa creencia es limitante, eso te va a servir como exactamente lo que define la palabra limitante, te va a limitar. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, me duele la lengua decirlo y me habrán oído 40 veces seguramente los que me conozcan ya explicar esto. Nosotros somos un Ferrari. Imagínate que eres un Ferrari y el Ferrari este vamos a suponer que corre 400 kilómetros por hora. Bien, pero claro, como aquí la ley dice que no se puede pasar de 120 por la carretera porque si no te ponen una multa, pues yo decido por seguridad y para evitar que me pongan esa multa, llevar el coche al mecánico y pedirle que le coloquen un tope debajo del pedal del gas. De manera que cuando yo aprieto el pedal del gas, lo más que puedo apretar es para que no pase de 120. Puedo llegar hasta 120, pero más de 120, no. Y eso no tiene un fin, no tiene una finalidad destructiva para mí, ni tiene mala intención. Está para protegerme, para evitar que me pongan muchas multas, porque si no me voy a arruinar con el Ferrari. ¿Bien? Pero el Ferrari tiene el potencial de seguir corriendo a 400 kilómetros. Si no corre a los 400 kilómetros por hora es porque yo le he puesto el tope. Pues nosotros funcionamos igual. Nosotros somos ese Ferrari al que le hemos puesto un tope y no pasamos de 120. Si luego yo este Ferrari se lo presto a mi hijo o se lo dejo en herencia, mi hijo va a creer que el Ferrari solo corre 120. Él no sabe que el potencial son 400, porque a él ya se lo han dado corriendo 120. Entonces, bueno, los Ferraris demás no lo sé, pero este corre 120. Y si además se lo deja él a su hijo, o sea, a lo que sería mi nieto, y ese Ferrari lo hereda a mi nieto, el Ferrari corre 120, punto. Y eso es inamovible y es indiscutible. En cambio, si después viene la mujer de mi nieto y mira debajo del pedal del gas y ve que hay un tope y le dice, oye, no, mira, que es que te tiene un tope, si tú le quitas el tope al pedal del gas, igual corre más el Ferrari. Lo vuelven a llevar al mecánico, le quitan el tope del pedal del gas y cuando te subes en el Ferrari puedes correr de nuevo a 400 kilómetros por hora.
porque el potencial estaba ahí intacto. Pues con nosotros tenemos el mismo problema, tenemos la misma situación. Nosotros generamos unas creencias, nuestro inconsciente genera esas creencias que están destinadas a protegerte. Las creencias que se instalan en nosotros no son para fastidiarnos la vida, tienen la intencionalidad de protegerte. Pero tú imagínate que ahora está muy bien el tope del Ferrari porque no pasamos de 120 y no nos ponen multa. Muy bien, pero si dentro de un año, 2 años, 3 años cambian la legislación y yo puedo correr a 200 por la carretera y sigo en el mismo Ferrari, yo no voy a pasar de 120 si no lo llevo al mecánico a quitarle el tope debajo del pedal del gas, porque está limitado. Y nosotros seguimos igual. Es decir, la creencia sigue activa, limitándote, aunque ya no tenga sentido. Entonces, si tú analizas esa creencia, tomas conciencia de ella, la encuentras y ves que no tiene sentido, no tiene ninguna finalidad y que ya no te sirve, si tú la quitas, al quitar esa creencia limitante, estás abriendo el potencial, de manera que automáticamente se activa el potencial positivo. Es decir, si yo tengo la creencia, por ejemplo, de que soy fea, y testamos el soy fea y me da fuerte, y testo el soy guapa y me da débil, es decir, tengo activa la creencia de que soy fea, pero no tengo activa la creencia de que soy guapa, lo cual es totalmente lógico, ¿no? Y yo quito, elimino esa creencia negativa, elimino la creencia limitante del soy fea, automáticamente cuando yo teste, el soy guapa va a dar fuerte, porque se activa el total potencial que tú tienes. Si en algún caso, que puede haberlo, no se activa totalmente, es porque hay algún matiz que está apoyando que esa creencia se mantenga ahí. Entonces hay que buscar qué otra parte está todavía sosteniendo esa creencia. Y generalmente, pues es algo que tiene relación con la autoestima, con el merecimiento, con la culpa o con algo de este tipo. Y esto nos afecta no solo en nuestra salud, en nuestras relaciones, nos afecta en la abundancia, nos afecta en todo lo que vamos a vivir en nuestra vida. Porque claro, si yo no tengo una autoestima correcta, nada me va a ir bien. Porque no voy a merecer una pareja buena para mí o adecuada para mí. No voy a merecer tener dinero o que me quieran o estar sano o aquello que yo quiero lograr. Entonces hay que buscar las creencias limitantes de cada uno con respecto a el área que estemos tocando y restaurar ese equilibrio a nivel de inconsciente para poder de ese modo activar el potencial absoluto de esa persona. Nosotros venimos completos de fábrica, venimos con el pack entero. El problema está en que vamos poniéndole chinitas al camino, de manera que luego no paramos de tropezar. Pregunta Elmer Guerra, dice, entonces, ¿todas las creencias o costumbres son malas? ¿Qué opinas de eso, Yolanda? Todas las creencias o costumbres. Esa es la pregunta, ¿no? Como digo, hay creencias que son limitantes y creencias que son herramientas de las que tú puedes tirar después según te la necesites, ¿no? En la situación vital. A ver, tenemos dos tipos de creencias. Unas que son las creencias, vamos a decir, base, ¿no? Las normales, y otras que son las estructurantes. Esta creencia estructurante se genera cuando tú vives la primera experiencia con respecto a cualquier área de tu vida. Es decir, la primera experiencia de amor, la primera experiencia de trabajo, la primera experiencia sexual, la primera experiencia en la que yo, por ejemplo, me subo en bicicleta, la primera experiencia de cualquier área de nuestra vida. Esa creencia, esa experiencia va a generar la creencia que tú tengas acerca de ese campo. Es decir, si habláramos del sexo, ¿no? De la primera experiencia sexual, estaríamos hablando de que esa primera experiencia va a marcar cómo tú vas a vivir todas las experiencias sexuales a lo largo de tu vida. Porque es como ponerte un filtro, es como ponerte unas gafas. A partir de ahí, si esa experiencia fue rosa, es decir, si fue bonita y fue todo maravilloso, todas las experiencias tú las vas a vivir desde ese punto, desde ese enfoque, independientemente de cómo sea la experiencia. Si es mala, las siguientes, me refiero, no la primera, las siguientes experiencias,
si tú llevas esa experiencia primera, esas gafas rosas que te han generado, esa primera experiencia positiva acerca de ese área, vas a minimizar el impacto, porque te sirve de herramienta, te sirve como recurso para afrontar esa situación. En cambio, si tu primera experiencia sexual fue negativa, aparte de ponerte unas gafas oscuras, en las que ya te las vas a mirar todas desde el rincón oscuro, ya desde la negatividad o desde ese enfoque, desde esa experiencia, ¿de acuerdo? Todas las demás que tú te encuentres, no vas a saber afrontarlas con una herramienta porque no dispones de ella. No tienes el recurso para usar en una situación determinada, porque no sabes cómo hacerlo, no has tenido una experiencia positiva al respecto que te indique cómo. ¿Me explico? Entonces, estas experiencias son muy importantes de cada área, como te decía, la primera experiencia, porque va a determinar cómo tú vas a vivir con respecto a ese tema el resto de tu vida. Las siguientes creencias, como te decía, las otras que son añadidas, pues pueden ser culturales, sociales, la típica frase que te repite mamá cuando eres pequeño, si no te portas bien no te voy a querer, todo este tipo de coletillas que repetimos habitualmente sin darnos cuenta. Está muy interesante tener una libreta a mano y irlas anotando, porque nos van a dar una idea de cómo está conformado tu inconsciente. Todos los refranes que uses habitualmente. Por ejemplo, es que el dinero se gana con el sudor de la frente. O es que no atan perros con longanizas, que dicen aquí, ¿no? O como diciendo, no, es que las cosas hay que ganarlas con esfuerzo, con trabajo. O sea, cuanto más trabajo te cueste ganar algo mejor, porque es que tú has sido ahí, vamos. ¿Y qué hay de malo en conseguir las cosas con facilidad? ¿Dónde está la negatividad en conseguir algo fácil? No le hago daño a nadie. ¿De acuerdo? En cambio, vemos bien la parte del sacrificio, la parte del esfuerzo, la parte de eso sí nos lo permitimos. Pero cuando nos viene algo con facilidad y dado con sencillez, eso no nos permitimos, porque claro, no, eso igual es malo, porque si tengo demasiado dinero, a lo mejor me roban o me matan para quitármelo, o mil situaciones que hay asociadas a este tipo de creencias. Por ejemplo, como te decía, el dinero tiene muchísimas asociadas que las genera la gente desde su experiencia y las contagian al resto, ¿no? Relatando esa situación, y se generan, pues al final, lo que podríamos decir, una especie de creencia comunitaria, ¿no? Que se puede extender incluso a nivel de país, de comunidad, de provincia, como sería aquí, por ejemplo, ahí lo llamáis estado, no sé cómo lo llamáis, ¿no? En cada lugar, ¿no? Entonces, hay creencias que van asociadas a cada país, que van asociadas a la religión. Por ejemplo, los musulmanes o los cristianos o los judíos, ¿no? Cada grupo tiene sus creencias que van asociadas a esa religión, a la raza, y así podríamos suma y sigue. Y luego tenemos las creencias que son globales y comunes a nivel de toda la humanidad. Entonces, las que son positivas, pues evidentemente toda esa creencia que te ayude, que te empuje, que te sirva como herramienta, no es mala. Aquí de lo que estamos hablando es el eliminar esas creencias limitantes, las que te dicen que no vales, que no mereces, que no eres digno de tener dinero o cariño o salud o cualquier otra cosa que tú desees conseguir, la que te dicen que te tienes que esforzar para todo, porque si no es como que no te lo mereces, ¿no? O que entonces es como está mal visto que ganes las cosas fácilmente. Y el que se esfuerza, aquel, pues todo esto nos viene, por ejemplo, de la religión católica, que tiene muchas premisas de este tipo y nos ha programado durante ya unos añitos atrás, que venimos arrastrando todos estos conflictos. Entonces no tenemos por qué cargar con eso si podemos hacerlo más sencillo y más fácil, porque el potencial está en nosotros, y si lo tenemos de fábrica, lo tenemos de nacimiento, es para usarlo, no para castigarnos y darnos con el látigo por tener dinero o por ser guapos o por tener un trabajo maravilloso o una familia feliz. Hay gente que se siente mal porque tienen esto positivo y en cambio pues el vecino o el otro no lo tiene, ¿no? Y se sienten fatal y no lo disfrutan por las creencias, ¿no? Las culpas, ¿no? El tema de las culpas está Las durísimo. culpas. Las culpas nacemos con ellas ya. Naces con el pecado original. ¿Qué más culpa que esa? Si ya vienes con el paquete de fábrica.
Nos cargan la mochila cuando nacemos, venga, va, es otro culpable. Y venga culpables aquí a repartirnos la culpa de no sé quién que decidió que teníamos que tener culpa de un momento dado. Pues no. O sea, esa culpa realmente el ser cuando nace es inocente, totalmente. Y entonces, en vez de reconocer esa inocencia, nos dedicamos a reconocer todo lo negativo de esa persona y a resaltarlo. Es muy típico, sobre todo en la lengua española, es muy típico el hecho de que te pregunten, ah, ¿cómo estás? Ah, pues mira, no estoy mal. ¿Cómo que no estás mal? Si no estás mal, es que estás bien. Entonces, ¿por qué me lo expresas de forma negativa? El inconsciente no entiende la palabra no, no la lee, es como si no estuviera. No existe la negación en el inconsciente. Yo siempre que hable para el inconsciente, para que el inconsciente me entienda, tengo que hablar en afirmativo. No puedo hablar en negativo. Porque si yo digo no estoy mal, él no va a ver la palabra no. Con lo cual lo que estoy diciendo es estoy mal. Y él va a hacer todo lo posible por darte la razón, por manifestar esa realidad de que estás mal. Esto es muy típico, que lo que veníamos a decir antes de las lenguas, de las zonas, de los lugares y demás, es muy típico de la lengua española. Es muy habitual. En cambio, si dices, ah, pues estoy muy bien, me va fantástico, estoy estupendamente, es como que ya te miran y te dicen, mira lo que he engreído, ¿no? Qué sobrado, cómo me va encima, como si presumieras o fueras a regodearte, ¿no? De la desgracia del otro porque tú te va todo estupendo, ¿no? Y eso es muy, muy habitual en nuestra lengua. En cambio, pues lo que tendríamos que decir para hacerlo correctamente y expresar nuestra realidad, la que nosotros deseamos, sería estoy bien, estoy fantástico, estoy estupenda, me va todo de maravilla. Pues así es como deberemos de empezar a expresarnos, pero desde ya, ya lo que me estén oyendo, que empiecen a practicarlo desde ahora. Quitamos la negación y lo expresamos en afirmativo. Y el inconsciente nos va a entender muchísimo mejor. Exacto, exacto. Es un tema que, bueno, ya hemos aquí platicado por ejemplo, desde la neurolingüística y todo esto, ¿no? En tu opinión, ¿qué influye, si es que influye, el tema de, por ejemplo, la hora de nacimiento, el día de nacimiento, toda esta temática, el nombre que se le pone, ¿no? Porque me parece que, les digo, tienen cierta fuerza, ¿no? En cierto sentido. Por ejemplo, cuando ponen, no sé, el nombre del hijo, le ponen el mismo nombre que el padre o la hija que la madre o que la abuela, etcétera. El hecho de que nazcan, por ejemplo, algunas veces nacen en cierta fecha que es muy específica, ¿no? Cuando murió no sé quién o etcétera, ¿no? Entonces, también, ¿en qué opinas en el día o momento en que parte cierta gente, ¿no? O sea, que digamos desencarna? También tiene una cierta importancia desde tu punto de vista, Yolanda. Eso entraría dentro del transgeneracional, ¿de acuerdo? Esta parte nosotros cuando hacemos el análisis del transgeneracional miramos las fechas de nacimiento y de función de todas las personas de nuestro clan, como he explicado antes, de las generaciones que hay por encima de ti. Entonces, lo primero que vamos a hacer es comparar con estas personas nuestras fechas, porque nos van a dar lo más inmediato. Pero aparte de nuestro clan familiar, lo que nosotros entendemos por nuestra familia, tenemos la familia mundial. Es decir, todos somos uno. Y eso es más real a nivel del inconsciente de lo que pueda parecer. No, el inconsciente no distingue esa separación. Para el inconsciente, todos los otros son la misma persona. O todos los hombres son el mismo hombre o todas las mujeres son la misma mujer. Pueden ser mamá o papá, por ejemplo, o el abuelo o aquel que te hizo daño o aquel que fue bueno contigo. No tiene por qué ser malo solo, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, pues podemos tener, por ejemplo, en cuenta a la persona que nazca el 25 de diciembre. Estaríamos hablando del nacimiento del Salvador, del Redentor. Vamos a buscarle todos los nombres, ya no el nombre de pila, que es Jesús, sino de todos los calificativos o cargos que se le ponen a esta persona. Entonces, esa persona es muy probable que tenga la tendencia de ir salvando a la gente o de querer salvar a la gente en el mundo porque lleva ese programa asociado, que además es muy potente porque hay un gran colectivo que tiene esa huella en su mente inconsciente, que va asociada a la religión, al catolicismo, ¿de acuerdo? Entonces, ahí
estaríamos hablando ya de un proyecto sentido. El primer proyecto sentido que carga la persona dicen que es el nombre. Entonces, si tú tienes un nombre, por ejemplo, que te llamas María, pues te va a dar una huella importante, ¿no? Porque María era la Madre de Dios, entonces es como que tienes que ser impoluta porque además Jesús nació de Madre Virgen, entonces aquí podemos tener un problema con los hombres o con el sexo o con cualquier temática asociada, ¿no? O cualquier santoral, ¿no? Podríamos hablar de Santa Lucía, por ejemplo, que le arrancaron los ojos. Puede ser una persona que se llame Lucía que tenga problemas con la visión y que te somatice todos los programas, o sea, todos los síntomas que tengan que ver con la visión o algunos síntomas asociados, ¿no? Y no vienen del árbol, en cambio vienen del nombre. Entonces, en base a eso deberíamos encontrar. Yo fue muy curioso en uno de los sitios que he asistido durante toda mi formación, que salieron 3 ejemplos en una ocasión, 3 personas de los que estábamos allí a explicar su caso y hacer como una demostración en directo. Uno se llamaba Valentín, tenía problemas de pareja. El otro se llamaba Jesús y quería salvar constantemente a todo el mundo. Su historia era que iba siempre queriéndole arreglar la vida a todos los demás y salvarlos de todos los problemas. Y la otra persona, que era una mujer, no recuerdo el nombre, pero exactamente, pero era algo como angustias o socorro, un nombre de estos también muy típico de España de hace unos años. Y también su vida tenía que ver totalmente con el nombre que había. Siempre estaba angustiada, siempre estaba en esa situación de desespero. Y entonces fue muy chocante porque fue muy evidente y no tratábamos ese tema. No tenía nada que ver, pero fue tan claro que el programa venía del nombre que fue como si te hubieran puesto un cartel delante, ¿no? O sea, ahí luminoso, además, y parpadeante, ¿no? Entonces, contando con esto, podemos contar con todo lo demás. Y hay una cosa que has mencionado respecto al fallecimiento, a la muerte. El inconsciente, la muerte, lo lee exactamente igual que un nacimiento. No hay muerte. Para él es el nacimiento tanto cuando naces como cuando mueres. En ambos casos es el nacimiento a otra vida. De manera que cuando coincides en el árbol con una persona que fallece el mismo día de tu nacimiento o tú naces el mismo día del fallecimiento de esa persona, eso nos va a dar unos datos importantes, porque esa persona te elige a ti como un regalo, esa persona te lo deja como un regalo o como un acto de reconocimiento y te deja todo su proyecto de vida. Entonces aquí hay que tener cuidado con estas cositas, porque ahí en vez de vivir tu vida, vas a vivir la vida del otro o vas a estar dividido entre ambas, ¿no? Y eso te va a generar ese descoloque o esa dualidad que en ocasiones hay muchas personas que sienten, ¿no? Pues sí, tiene mucha importancia el nombre, la fecha, la hora también. No es lo mismo una persona que nace a mediodía con toda la fuerza del sol que alguien que nace de noche, según esté la luna. Todo tendríamos que verlo desde el punto del símbolo, ¿no? ¿Qué significa esa hora? ¿Qué significa? Y sobre todo para ti, para la persona que se le está haciendo la lectura, ¿no? Para ti, ¿qué significado tiene esto? Y en base a ahí ver, ¿no? ¿Qué podemos leer de ese proyecto? Hay una pregunta aquí, Yolanda, que está, se me hace interesante. Me dice, Yolanda, ¿qué opinas del duelo? Ya decías que no te gusta mencionar el tema tal cual como el duelo, ¿no? Porque viene como con el tema implícito de dolor. Dice, a la hora de biodescodificar, dice, me refiero a una persona idéntica al conflicto, identifica, perdón, el conflicto, pero aún así no se manifiestan resultados. Se necesita el terapeuta o la persona puede hacer el duelo sola o solo. Saludos, o sea, la persona ha identificado el conflicto y aún así no se manifiestan resultados. Exacto, una vez, ¿no? O sea, digamos que está como consciente, ¿no? Bien, por lo que entiendo. Aquí tenemos 2 opciones. O no ha limpiado el programa, no lo ha concluido. Hay algo pendiente, aunque esté en relación con ese conflicto que ha identificado esa persona. Y entonces o bien queda pendiente sacar el resentir, o bien queda pendiente hacer un acto de psicomagia con respecto a ese área para solventar y cerrar ese círculo, como te decía. Hay que ver exactamente en cada caso qué sería, porque no es una regla de 3, que esto es así, así, así y siempre es lo mismo. Si aquí no funciona así.
Esto es totalmente personal e intransferible, como digo yo. Entonces, o bien es eso, o bien esa persona cree que ese problema viene de ahí, pero en realidad lo que lo está causando es otra cosa, que es el caso más probable. Que en realidad esa persona crea que ese es el origen, pero que ese no sea el origen real. Que haya algo o más atrás o diferente. Y el inconsciente te pone eso como recurso para que tú lo utilices, pero en realidad está solapando otra cosa por tu seguridad, para que tú te quedes conforme. Te presentan ese escenario, pero en realidad estás reservando o protegiendo otro escenario para que no tengas acceso a él. Lo hace por tu seguridad, pero en realidad, como decía antes, nos fastidia muchas veces la existencia, sin pretenderlo. Exacto, fíjate que es un tema que me he encontrado con el tiempo, ¿no? Que muchas veces tú tienes claro, según tú, pues cuál es el problema y pues haces algún ejercicio, alguna meditación y vas encontrando según tú. Y muchas veces el inconsciente, como dices, es bastante listillo, ¿no? Y nos hace ahí la jugada. Y no estamos viendo el problema, aunque esté frente a nosotros, ¿no? Hasta que no venga alguien, ya sea un terapeuta o incluso algunas veces alguien que aparentemente sin querer detona algo, en el que dices, o sea, no había visto ese punto de vista, esa posibilidad, y se te abren mundos, ¿no? Eh, yo siempre comento como que uno llega a un punto en que empieza a leer tanto de esto y a experimentar y a ver que dices tú, oye, pues ya, ¿qué más puedo descubrir, no? Pero es que es increíble, día a día te vas descubriendo cosas que ni te imaginas, ¿no? Y desde ese punto de vista, Yolanda, eh, ¿qué resultados? O me gustaría, no sé, que entráramos en algún detalle, ¿no? Que, por ejemplo, un tema que me llama la atención es el tema que dices de la prosperidad, ¿no? Porque pareciera que la prosperidad es ajena, ¿no? Que no es relacionada digamos, más que a la mejor a casualidades o a mil otras cosas, pero la gente tiene esa sensación, siento yo todavía, que la prosperidad no tiene una relación en niveles emocionales, ni inconscientes, ni nada de eso, ¿no? No sé si sea en todos lados, pero aquí se vive un poco mucho yo creo que también viene como un tema desde la estructura religiosa, ¿no? Que, como se decía antes, que te hacen que la idea del dinero sea negativa, ¿no? Que todo el mundo se queja, que los poderosos, los ricos, etcétera, dominen el mundo, pero cuando alguien llega a tener cierta prosperidad, entonces digamos que empiezan a entrar como en una idea de culpabilidad bastante dura, que lo he visto, no he visto gente que le va bastante bien y que año con año va y hace donativos a la iglesia grandísimos o a lo que él crea que necesita donar, que digo que está bien que done a lo que él quiera o a donde quieran, pero que no lo hacen por ayudar, sino lo hacen porque se sienten mal, ¿no? Porque hay un nivel de culpabilidad bastante interesante. Pero bueno, más allá del tema de la culpa, Yolanda, me gustaría saber cuál es para ti, digamos, el detonante más común, no a lo mejor, como tú dices, cada caso es único, pero cuál sería el detonante más común para que la gente entre a un despertar en cuanto a la prosperidad, ¿no? ¿Cuál es como el factor que hace que la gente rompa con ese tema y pueda empezar a tener una prosperidad más digamos, en abundancia, ¿no? Uh-huh. A ver, aquí la prosperidad tiene muchos, muchos, muchos matices. Es algo muy similar a la obesidad. La obesidad tiene muchos matices también que generalmente conforman un todo, ¿no? Y te generan esa situación. En la prosperidad pasaría lo mismo. Si tuviera que elegir un punto importante, clave y general o genérico para todas las personas a revisar, sin duda alguna, sería la autoestima como base para que esa prosperidad llegue. Porque hay muchas veces que la gente tiene mucha facilidad para proyectar esa energía de prosperidad, es decir, para materializar, para que suceda, pero después tienen problemas a la hora de recibir. Entonces ese flujo se corta, es decir, es como que empieza a generarse, pero o bien tengo mucho trabajo, pero muy mal pagado, o bien se me arma todo, pero de repente todo se me cae cuando lo voy a tocar y situaciones de este tipo. Entonces, todo esto, cuando se dan este tipo de situaciones así, el conflicto hay que buscarlo casi siempre en la autoestima. Si tú no te quieres, si tú no mereces, si no eres digno,
si no te permites, si no sabes, si no es seguro, si no te sientes seguro, porque no es lo mismo que sea seguro a que tú te sientas seguro, y un largo etcétera de que habría en esta lista, no te va a llegar ese dinero. Hay personas que no tienen problema con una cantidad pequeña de dinero. Tú coges, por ejemplo, esto se puede testar fácilmente con los billetes, con la moneda, ¿no? Coges, por ejemplo, la moneda aquí, 20 euros. Testas a la persona y no da débil, da fuerte. Bueno, no, pues no hay problema con el dinero, ¿no? Oye, pues parecía que sí, pero no. Pero en cambio coges un billete de 100 euros o coges 500 euros y testas a la misma persona y ahí le da una debilidad rotunda. O sea, y dices, pero ¿cómo puede ser? Pero sí. Porque tener poco dinero es como que yo lo considero bien, porque es para ir tirando, es para sobrevivir, es para lo básico, no me va a permitir hacer excesos, no me va a permitir irme de vacaciones, pero bueno, uy, que me cargo el chiringuito. Pero está bien. Pero está bien, ¿no? Fíjate, Yolanda, una pregunta que yo te hice la vez anterior que platicamos un poquito detrás de cámaras, lo pregunta también Debra, y es como algo que se ha, digamos, regado por ahí, esta idea de que dice, escuché la prosperidad tiene que ver en relación con la madre. ¿Qué opinas de esto? ¿No? Y te lo comento porque yo mismo te hice la misma pregunta Sí. la semana pasada, ¿no? A ver, la madre es la que nos permite querer, amar, acoger, asir, es la que te permite el apego. La madre es la que cuida a los niños, los cría, los educa, los arma, los hace y que no quiere soltarlos. La mamá nunca quiere soltar a su hijo. Y el hijo puede tener 30 años, 50 años, 100 años y la mamá lo sigue viendo como a su niño y es como que nunca lo dejaría así del regazo, ¿no? De tenerlo ahí. Entonces esa parte hay que tenerla bien. Es la que te quiere, la que te mima, entre comillas, todo esto es el primer contacto, la que te nutre. Es básico tener a la madre. Pero el padre es la profesión, es el mundo externo, es el que te permite romper los vínculos negativos y oscuros, ese todo aquello que te ata, que te castra, que no te permite crecer. La madre no te deja crecer. El que te permite crecer es el padre. Es el que te echa del nido y te dice, no, hijo, tú ahora te espabilas por ti solito. El que te da el permiso para ser adulto es el padre. Y el que realmente genera una economía propia es el adulto. El niño no puede generar una economía propia. De manera que para que esa economía se genere adecuadamente, porque estamos hablando de economía, no de abundancia, que esto es un tema que también me gustaría ahora comentar un poco, es el papá. La profesión. Por ejemplo, hay personas que firman con su nombre y el segundo apellido. El primer apellido lo obvian. Ah, no, es que con mi padre me llevaba mal o no me gusta el apellido y anulan el apellido del padre. La profesión no va a funcionar nunca. Tienes que incluir tu apellido paterno cuando firmas y tu apellido materno cuando firmas para que tu persona esté completa. Es una forma de integrarlos en ti. Bueno, hay países en los que solo se firma con el apellido paterno porque solo hay un apellido, entonces adecuando esto un poco a cada lugar, ¿no? Pero es importante tener a los dos integrados en ti para que eso se dé. Porque tanto si te falta uno como si te falta el otro, la economía no va a fluir del mismo modo. Ahora, por ahí pregunta Fabiola Loch, dice, ¿y cómo trabajar la autoestima? ¿No? Porque, bueno, está claro que entonces el tema es más en relación con el padre y es un tema que está muy relacionado con la autoestima y que me parece es bastante interesante y, no sé, me resuena que por ahí va el asunto. Curiosamente, en una cultura como se vive, en general los latinos, ¿no? Se tienden a hacer, si te fijas, se tiende a tender a una autoestima menor, ¿no? O sea, como que, digo, no lo vas a ver así en Alemania, no lo vas a ver así en Inglaterra, ¿no? O sea, que la autoestima normalmente, pues, está No creas, ¿eh? No creas. Digo, no, exacto, no, sin generalizar, claro, pero me refiero así como cultura, ¿no? Como que sí, hay cierto... La lengua española conlleva eso y la religión católica también. Es una cultura de castigo, de sometimiento,
de desmerecimiento, de culpa y de si nos sacaron del Edén porque metimos la pata, hombre, comimos de donde no debíamos y nos sacaron del Edén, pues a partir de ahí ya te sacan del Edén, fíjate tú cuántos años hace de esto y seguimos fuera del Edén y ahí estamos creyéndonos que estamos fuera del Edén cuando en realidad lo tenemos todo para materializar lo que deseamos en nuestro entorno. Las herramientas las tenemos nosotros. Hace poco comentaba con Luis, en una de las conversaciones estas que nos pegamos, nos metemos en la cama y en vez de dedicarnos a dormir, que es lo que hace la gente normalmente, nos dedicamos a hablar y nos dan las 6 de la mañana en una charla que al final dice, pero bueno, si me tengo que levantar ya, como aquel que dice, vamos a dormir un rato, ¿no? En una de estas yo le decía, digo, es que tenemos que ser dioses. Tenemos que llegar a ser Dios. A serlo. No a pensar, soy Dios, sé que soy Dios, y como soy el Hijo y estoy hecho a la imagen y semejanza de Dios, no. A sentir en mí que soy ese Dios. A creérmelo de verdad y actuar como tal. Pero claro, ¿cómo voy a ser Dios si soy malo malísimo y tengo todas las culpas y además tengo que pagar por lo que hizo no sé quién sabe en algún momento Caín y Abel y Eva que le dio la manzana? Y claro, con todo ese lastre no podemos ser Dios. No, tengo que pagar las culpas primero. Llevamos pagando culpas ya, pues desde que Colón levantó el dedo, como se dice aquí. Aquí hay un dicho que dice desde que Colón levantó el dedo, ¿no? Que aquí tenemos la estatua de Colón en Barcelona señalando al horizonte en dirección a las Américas, ¿no? Y entonces, desde que Colón levantó el dedo, desde que nos pusieron la estatua allí, pues bueno, esto es como de tiempo inmemorial, ¿no? Quiere decir la frase aquí. Entonces ahí supongo que este no lo conoceréis, al menos este refrán así, pero aquí tiene esa connotación, ¿no? Entonces todo este tipo de conflicto es muy castrante con respecto a nuestra economía, a nuestra situación. Y tenemos que realmente llegar a ser esos dioses para manifestar la realidad que nosotros deseamos manifestar en nuestra vida. Y cuando tú llegas a ese punto, las cosas fluyen solas con una facilidad enorme. Pasa que el momento, hay veces que llegamos, es como que nos asomamos así y lo vemos así y otra vez bajamos para abajo, ¿no? Y lo difícil está en realmente asomarte y mantenerte, ¿no? en esa postura, ¿no? Y esto es a base de ir practicando, de ir haciendo. Mira, un ejercicio para la autoestima que voy a regalar para que lo pongáis en práctica, que es muy sencillo y parece muy tonto, pero tiene un efecto muy importante en cada persona. Y es que cuando tú te levantas por la mañana, lo primero que hagas, cuando te levantas, generalmente todo el mundo va al baño, ¿correcto? Nos levantamos, vamos al baño a orinar, ¿no? Y es como que, según cómo, hasta con prisas, ¿no? Entonces, os permito orinar porque si no va a ser muy incómodo, pero automáticamente después de orinar te pones de pie delante del espejo, te miras a los ojos y te dices durante 5 minutos cada día por la mañana todo lo que te quieres, el ser tan maravilloso que eres, que te aceptas tal y como eres, que eres perfecto tal y como eres, y dices todo lo que te amas y todo lo bonito que tú tengas. Sin peros, como si fueras la mamá que está viendo todo lo bonito que tiene el hijo y que aún le parece más bonito todavía simplemente porque está ahí es su hijo, ¿no? Pues igual nos tenemos que ver nosotros a nosotros mismos. Y esto lo repites cada día durante 5 minutos por la mañana. Te aseguro que genera unos cambios increíbles en la persona. Y yo cuando hice hago otras cosas, pero cuando hice al final me daba besitos y todo, yo sola, porque empiezas a cambiar. Al principio te sientes fatal, te sientes tonto, te sientes ridículo. ¿Y yo qué estoy haciendo aquí mirándome al espejo? Fíjate tú qué tontería por la mañana, qué pérdida de tiempo. Yo podía ya haberme lavado la cara, haberme peinado y haber salido, haber hecho. Y los 5 minutos aquí, pues nada, 5 minutos no nos van a arreglar el día en cuestión de cosas que vayamos a adelantar, pero sí nos pueden arreglar mucho la autoestima. Entonces, ponerlo en práctica y ya me contaréis, veréis cómo funciona. Excelente, excelente, Yolanda, pues gracias. Mira, por aquí pregunta Claudia, ¿qué pasa con esta idea que se impregna pues en las escuelas? Yo creo que en muchos otros lados
respecto a la competencia, respecto a este tipo de aspectos a lo mejor pues de apego, ¿no? Con las cosas en general. Eh, ¿qué te merece en este aspecto la cultura en que se vive ahora, ¿no? Mira, lo que he hecho ha sido rascarme la nariz con respecto a la pregunta, esto me huele fatal. La lectura del gesto sería, esto me huele mal. Aquí hay un problema, esto... Realmente aquí tendríamos dos partes. Primero, ahora está muy de moda, yo no sé por allí, pero aquí está muy de moda decirle a los niños, tienes que compartir, déjaselo a tu amigo, es que no, porque fíjate, porque eres malo, porque hay que dejárselo, porque hay que compartir. El niño no entiende que hay que compartir, ni que eso es suyo, ni que es del otro, ni que hay que repartir las cosas, ni un ratito para ti, ni un ratito para mí. Ese juguete es suyo y él tiene derecho a tener ese juguete. Y eso es algo que empieza desde ahí, esa parte del apego y de la competencia. ¿Por qué? Porque si tú vienes y obligas a tu hijo a compartir ese juguete con el otro, él lo va a ver como un rival. Porque le está quitando primero tu atención, porque tú estás valorando más al otro que a él. Porque le está quitando su posesión, que es ese juguete. ¿De acuerdo? Entonces, hay que fomentar el compartir desde otro punto de vista. Me explico. Y si jugáis juntos, a lo mejor os divertís más. ¿Has pensado que quizá esto sería muy divertido? Y no desde obligo a este niño a que deje esto o aquel. Y siempre darle la capacidad de elegir al niño, la oportunidad de ser él el que elija lo que desea hacer con su propiedad. No hablamos de algo que ha ido a quitarle al vecino, hablamos de algo que es del niño, ¿de acuerdo? Entonces ese niño va a tener la autoestima de que mi madre me apoya, me va a apoyar en mi decisión, yo soy capaz de mantener esto, yo merezco esto porque es mío, que en ese momento va a ser un juguete, pero en otro momento de tu vida, cuando seas adulto, será otra cosa que quizás sea más importante. Puede ser una pareja, puede ser un trabajo. Si tú quitas esa capacidad de ese niño desde ese momento, cuando sea adulto, ese niño va a seguir ahí, porque seguimos siendo niños, eso es otra parte importante. Ese niño va a seguir ahí, que es nuestro inconsciente, y va a reaccionar como reacciona ese niño en la edad del colegio, en ese momento del compartir. Entonces, hay que fomentar la no competitividad dentro desde no ponerlos a concurso, pero ya ahí hablaríamos incluso de los exámenes. Porque yo tengo que demostrar mi capacidad a nadie. ¿Quién es nadie para valorar la capacidad que yo tengo con respecto a cualquier área? ¿Qué otorga a esa persona el poder de estar por encima de mí? Si no hay nadie por encima de mí, yo soy Dios. ¿Quién hay en esta tierra que venga y que tenga más autoridad que yo mismo para poder otorgar mi competencia en cualquier área? Entonces tú puedes ser muy bueno en un área determinada y ser fatal en la otra porque no te gusta, porque se te da mal, por cualquier tema. Pues vamos a potenciar eso bueno que tienes. Vamos a empujar eso. Vamos a empujar a los trabajos de grupo. Vamos a empujar hacia el juego sin competencia. El fútbol es una competencia. El básquet es una competencia. Todos los juegos que tenemos a nivel de deporte son competitivos. Entonces vamos a jugar en juegos de colaboración, de sumar, de divertirse, no de quito esta parte y se la doy al otro o tú tienes que demostrar que eres más que aquel. Y eso es desde los niños, desde la infancia que hay que mover todo esto, que es la que realmente puede generar el cambio. Nosotros llegamos un poquito tarde en ese sentido. Tenemos muchos vicios adquiridos y mucha tendencia a seguir en la misma dirección. Nuestra inercia nos marca a seguir siempre en la misma dirección. Entonces, hay que fomentar esa no competencia, ¿de acuerdo? Pero sin fomentarla desde la competencia en sí. Porque la forma de no competir nuestra es, no, se lo quito a este para que juegue aquel un rato. El niño, cuando tú le expliques eso una vez, es decir, el de, vale, tú juegas cuando te canses, a lo mejor te apetece dejárselo a tu amigo o jugar con él, o planteale desde otro punto de vista, no desde la autoridad y yo mando y ahora te tienes que aguantar. Verás cómo empieza a cambiar la mentalidad de ese niño. El niño sube de otra forma.
Aquí cambian las cosas. Entonces hay que ver, son muchos matices que normalmente no tenemos en cuenta, que no le vemos la importancia. O el si no haces esto típico que le decimos no te voy a querer. Es que si no me das un beso no te voy a querer. O si a un niño no le apetece dar un beso a alguien, déjalo que por algo es. Y va a aprender a decir no. En cambio después, si tú no le enseñas a decir no, se va a encontrar en una situación en la que no va a decir no porque no sabe. No ha aprendido. Él lo que ha aprendido es que le has dicho que tiene que decir que sí en todas las situaciones. Deja a ese niño si no que te quiere dar un beso, o si no quiere hacer esto, o si no te quiere saludar. Es un niño, hay que explicarle. Es una norma de cortesía saludar a los demás, pero no obligarlo. Y él ya lo irá cogiendo cuando vaya entendiendo, vaya comprendiendo. Pero a la vez habrá cogido la parte de decir no. Que desde este punto de vista que estamos obviando. La estamos anulando esa parte. Todo lo que hace crecer a la persona, tomar la autonomía, tomar decisiones, toda esa parte del padre que decíamos antes, la estamos anulando por completo. Entonces tenemos hombres, y me refiero al sexo masculino, que no son hombres, que no crecen, que son siempre niños, porque no han aprendido a ser adultos, porque no los han enseñado y porque desde los 3 meses empiezan a ir a la guardería, los dejan allí los papás porque las criaturas tienen que trabajar, no queda otra, y entonces tiene un ritmo de un adulto trabajando, que trabaja más el niño que el adulto. Y ese niño crece creyéndose que es adulto, pero con la mentalidad del niño. La mentalidad del niño se queda ahí, sigue parada. Y ese niño sigue creciendo en edad, pero no sigue creciendo en recursos, ni en autoestima, ni en capacidad de discernir. ¿Me explico? Ni en capacidad de proyectar eso que sabe, porque ese niño sigue estando ahí, cagado de miedo, como se dice aquí, y con todo ese terror que no ha podido expresar porque los niños no lloran o porque las cosas no se hacen así. Y nunca llega a ser un adulto. Entonces tenemos hombres adultos que no son hombres, que son niños, mujeres que no saben que son mujeres, que siguen comportándose como niñas, o mujeres que quieren ser hombres y no permiten al hombre ser un hombre también, porque tenemos la obligación de ser la mamá y el papá ahora, porque como hemos decidido que desde que llegó la revolución femenina nos teníamos que quitar el corsé y ser liberales, ahora todas queremos trabajar. Y nos creemos que somos las más modernas y las más inteligentes. Uy, somos fantásticas. Pues señoras mías, nos hemos metido nosotras dentro del saco. Ahora tenemos obligaciones de ser mamá, de ser papá, de trabajar, y estamos orgullosísimas de ser la madre soltera del año que trabaja, lleva a sus hijos adelante y uy, esta es una madre estupenda, sacrifica hasta las cejas, que no tiene vida propia, que ni respira, ni tiene tiempo ni para comer, ni para ducharse prácticamente, pero uy, eso es una maravilla, eso lo elogiamos, eso sí está bien. Pues es muy triste, porque las mujeres sufren mucho con toda esta situación, porque no pueden atender a sus hijos como les gustaría, no pueden ser mujeres. No tenemos los hombres que no son hombres, porque la mujer está empeñada en ser hombre. Entonces no le deja su lugar. La mujer es la que organiza, es la que tiene que permitir que el macho tenga su lugar. Y ser hombre no se trata solo en llevar pantalones, en mandar, ni en aportar el dinero a casa. Ser hombre compete otras cosas, igual que ser mujer compete otras cosas, no solo cuidar los hijos. Y si yo, aparte de ser madre, de ser mujer, tengo mi espacio, me puedo centrar en ello, y aparte de eso, a mí me apetece trabajar unas horas o unos días o como a mí me interese fuera de casa, lo puedo hacer, pero siempre desde mi elección, no desde el verme obligada. Es muy diferente. Aquí no estamos hablando, o sea, yo no estoy hablando de que la mujer tenga que estarse en casa con los hijos y que el hombre sea el que tenga que trabajar. No se trata de eso. Se trata de que hoy en día nuestra sociedad nos obliga, tanto si quieres como no, a la mujer a hacer de hombre y al hombre muchas veces a hacer de mujer. Y estamos volviendo locos a todo el mundo. Nosotros solos nos estamos volviendo locos y nos creemos que somos lo más maravilloso, lo más moderno y esto es lo más cool, esto es lo más. Pues la cosa no es tan así. Todo esto está generando muchos problemas en mucha gente que incluso vienen y tienen conflicto con su sexualidad, que no saben lo que son, porque nunca los han permitido mostrarse. Nunca han podido mostrarse como esa parte masculina porque el hombre, según cómo, es maltratador. Entonces ahora ya los hombres tienen miedo de ser hombres.
Y la mujer miedo de ser mujer, porque claro, si la mujer la maltrata, el hombre es el maltratador y la mujer es la maltratada, vamos mal. O sea, aquí elijas lo que elijas, estás fastidiado. Entonces muchos optan por el camino del medio. Así ni chicha ni bacalao. Me quedo en medio y ahí estoy bien colocada. Me he ido de tema totalmente. Pero es que tiene que ver todo, está relacionado. No, no, me parece que está bastante relacionado el tema. Fíjate, por ahí comenta Elmer, perdón, dice, pero el humano es competitivo por naturaleza, ¿no? Esa es como la idea que también nos han dicho, ¿no? Es que naces, haciendo competencia, etcétera, etcétera. Y me parece que no, me parece que más bien el ser humano ha logrado estar donde está y todo por equipo, ¿no? Por lograr hacer el equipo y los grandes avances que se han dado es por eso, es por esa idea de equipo, ¿no? Incluso el hecho de sobrevivir se ha logrado y eso lo digo, te lo podría decir más un antropólogo, pero ha sido más por eso. Hay un comentario interesante, dice Debra, ¿podrías darnos un método práctico para entregar el proyecto sentido a un familiar, ¿no? O incluso a uno mismo, o sea, en ese aspecto, ¿qué opinas, Yolanda? Ok. Hombre, yo el proyecto sentido lo entrego en un protocolo de hipnosis que dura 2 horas. No es tan sencillo, porque hay que encontrar cuál es tu proyecto sentido. Y como decimos, no siempre tu proyecto sentido cuadra con lo que tú crees que es. La mayoría de veces no tiene nada que ver. Y tú crees que viniste para ser un hijo bastón, es decir, para ayudar a los papás en su vejez y para cuidarlos en su vejez, y en realidad te das cuenta de que no tiene nada que ver cuando aflora ese proyecto sentido. Entonces yo lo trabajo dentro de hipnosis, haciendo constelación con el padre y con la madre y preguntándoles a ellos directamente. Y según sale el proyecto sentido, pues determinamos, la persona determina si se lo quiere quedar, si quiere entregarlo, si entrega una parte o lo devuelve por completo, si se lo queda entero, dependiendo del caso. No es algo que se pueda explicar así fácil y que, por lo menos yo no conozco ningún sistema de hacerlo así con un tip, como os he explicado antes, para reforzar la autoestima. No dispongo de un método sencillo así para poderlo hacer. Es un poquito elaborado. No es que sea difícil, pero es elaborado. Exacto, exacto. Y bueno, regresando ya así como a lo que comentabas al principio, el tema de los anclajes, el lenguaje y todo este tema. En general, ¿tú cómo o qué anclaje sientes que es con el que más te encuentras, ¿no? O sea, ¿cuáles son los anclajes o la lista de anclajes que tú dices son los más típicos, ¿no? A lo mejor, por decir, el tema de, no sé, obesidad o prosperidad o no sé, algún tipo de anclaje que es el que más te encuentras, o sea, que el anclaje te lleve a Lo ese. que me encuentro siempre en todos los casos son los temas de, como te decía, y aunque suene redundante y pesado, son la autoestima. La autoestima, el merecimiento, el permiso, yo me permito, la seguridad, sentirse seguro. El ser hijo de Dios también, curiosamente. Sentirse hijo de Dios y saber que Dios es tu padre, y esto es simbólico, no es que Dios me haya engendrado a mí personalmente en un acto sexual y que mi madre, no. Hablamos de la simbología del inconsciente, ¿no? Porque hay mucha gente que se siente desahuciada o abandonada por Dios. Y todo esto viene del merecimiento, de la culpa, del castigo, merezco ser castigado, merezco sufrir, de todo este tipo de situaciones, ¿no? Y están muy, muy, muy relacionados con todos los aspectos que toques, cuando busques, la gran mayoría de ellos se reducen a la autoestima, o sea, llegas a la autoestima como base genérica. Y esto tiene que ver, todos los problemas de autoestima tienen que ver con el conflicto sexual de la persona, el conflicto de abandono. Yo me siento abandonado por mi madre, por mi padre tiene que ver con Dios. Me siento abandonado por mi pareja y demás. Todo esto viene del conflicto de abandono, del destete, de cuando la primera vez nos separamos de la mamá. Y tiene que ver con el conflicto sexual que estamos viviendo en este momento a escala global, que nadie sabe lo que es realmente. Tú eres un hombre adulto de edad, pero en realidad te sientes un niño, entonces genera al final una base de desconocimiento de lo que soy, porque claro, no me siento tan hombre como debería, o
o me siento cobarde, o resulta que tengo miedo, ¿no? Entonces aquí genera esa duda con respecto a la propia sexualidad, que además está muy usada y manipulada por los medios y nos bombardean con ello constantemente, ¿no? Con todo lo que tiene que ver que la mujer salga prácticamente desnuda para hacer un anuncio de cualquier cosa que no tenga que ver con esa temática. Entonces, ahí tendríamos un tema importante también. Es que son temas profundos en los que hay muchos matices que hay que tocar. Exacto, exacto. De hecho, por ahí alguna vez leí que la tendencia hacia el futuro probablemente podría ser la bisexualidad, ¿no? A cómo se están manejando las cosas y a cómo se están viendo el comportamiento. Biológicamente se supone, o dicen los antropólogos y los estudiosos de la temática, que somos bisexuales todos. Pero claro, culturalmente ya la cosa cambia. Y otra cosa también es la polaridad energética que tenemos cada uno. Yo creo que la sexualidad no depende tanto del sexo en sí, sino de la energía que tú lleves. Si tú eres más yin o eres más yang, pues vas a buscar un complementario de tu energía. Tú puedes ser un hombre y ser muy yin, tener una energía muy femenina en ese sentido, ¿de acuerdo? Entonces buscar una mujer más yang. Esto es típico en los zurdos, por ejemplo, que tienen un yin potente los hombres y una mujer tiene un yang importante. Y es biológicamente natural y están programados para que cumplan la función del sexo contrario como el rol dentro de la comunidad si es necesario, porque no hayan hombres o porque no hayan mujeres. Y eso no quiere decir que sean homosexuales. Buscamos el complementario a nivel de energía, para equilibrarnos, para compensar o complementar. Excelente, excelente. Y que por ahí también se habla de ese tema, ¿no? El tema de la sexualidad y el tema de la economía. Y tú ibas a decir un tema ahí de de la diferencia entre economía y abundancia. No sé cómo andes de tiempo, ya pasamos de la hora, Yolanda. Luis me está haciendo señales porque tenemos que salir zumbando. Te comento esto así No, rapidito. excelente, Yolanda, pues yo creo que abarcamos Y si te bastante. parece, quedamos para otro día si os apetece, yo sin ningún problema. Mira, la Excelente. abundancia no es lo mismo que la economía. Es decir, hay personas que la abundancia, cuando tú le hablas de abundancia, lo primero que te llega es una cantidad enorme de dinero, como yo digo, una maletita llena de dinero, el maletín, ¿no? Lleno de fajos, de billetes grandes, ¡oh, qué abundante! Pero en realidad cuando tú pides la abundancia al universo, cuando tú pides que te llegue la abundancia, lo que tú deseas no es un fajo de billetes, ni una maleta llena de dinero. Lo que tú quieres es lo que puedes conseguir con ese dinero, que te va a proporcionar estabilidad económica, o sea, todo lo que yo necesite a nivel de alimento, de sustento, de habitache, de lugar donde vivo. Es que me sale la palabra en catalán y no me sale en castellano, lo siento. Donde yo habito, ¿vale? O sea, mi lugar de residencia, tener asegurado pues todo lo que es el alimento, si necesito medicinas, si quiero ese confort, ¿no? Al que yo me refiero cuando hablo de la abundancia es lo que yo tengo que pedir al universo. Porque en realidad los billetes en sí no tienen ningún valor ni tienen ningún significado, salvo son papelitos. Papelitos pintados de uno encima de otro, todos del mismo tamaño, del mismo color, y que alguien le ha pintado unos números y dicen que vale tanto, pero en realidad el dinero en sí no tiene ningún valor. El valor es lo que tú puedes conseguir con ese dinero. Y entonces eso sería realmente de lo que hablamos cuando hablamos de abundancia. Y cada uno tiene que determinar cuál es su concepto de la abundancia. ¿De qué habla cuando habla de abundancia? ¿Qué es lo que desea conseguir con ese dinero? Y en base a ello trabajar con ese concepto, con esa idea o con ese deseo. Es muy breve, pero yo creo que ha quedado claro. Creo que más bien está clarísimo. O sea, me parece que es un tema que a muchos les va a interesar y que pues, varios conceptos, desde la biodescodificación, el tema de la economía, el tema del desconocimiento que muchas veces se tiene hacia uno mismo respecto a a su conciencia o no, a su Sí. ¿no? Todo este tipo de cosas. Me parece que se tocaron muchos temas que estamos ahorita pues en un mundo en el que vivimos de manera automática, ¿no? Y también estamos como muy enfocados al tema de la razón, ¿no? La razón, si no es como el paso 1, el paso 2, el paso 3, ya es que está mal, ¿no?
Y el tema, bueno, el tema de la biodescodificación me parece que es un tema más de intuición, ¿no? Un tema que creo que podemos estudiar. Hay que incluirla, yo creo, la intuición la tenemos todos y hay que incluirla dentro de todo lo que hacemos en las 24 horas del día, que para eso tenemos, es como un sentido más, entonces hay que usarlo. Excelente, excelente. Pues Yolanda, te agradezco mucho tu tiempo. Me parece que más adelante sería interesante tocar algunos otros puntos. Ya no hablamos, por ejemplo, del tema de la evidencia. La evidencia, nos decías que tú la utilizas dentro de tus terapias y bueno, habría muchos temas por ahí que se podrían tocar más adelante. Invitarlos. ¿Tienes algún canal? Bueno, veo que está ahí la página biodescodifica-medio-t.com, ¿no? Biodescodificate.com, digamos. Ahí viene una manera de contactarte. Sí, ahí está la manera de contactarme y de todas maneras la diremos porque para el que solo esté escuchando y no esté viéndolo, que es el mismo, es biodescodifica-t@hotmail.es. ¿De acuerdo? Entonces, mediante este correo podéis contactar conmigo y como siempre en la caja de Pandora pues están también mis datos, los encontraréis fácilmente por allí. Excelente, excelente. Pues bueno, invitarlos a que contacten directamente a Yolanda. Yolanda también puede hacer terapia vía Skype, digamos que es un aspecto, facilita bastante ahora con todo este tema del Internet. Y que también, bueno, pues les recomiendo, pasen a la caja de Pandora. Ahí hay varios, o no sé cuántos, ¿no? Pero hay varios videos con Yolanda que están, bueno, todos los de la caja Pandora están totalmente recomendables, pero pasen y vean los videos de Yolanda que creo pues les van a dejar puntos todavía más claros de lo que ya se ha comentado aquí. Gracias por estar en este en vivo. Yolanda, ¿algo que quieras agregar antes de irnos? Pues nada, que os queráis mucho y que seáis muy felices. Empezad por quereros y veréis como toda la cosa va rodando mejor. Cuando uno se quiere a sí mismo, lo demás se pone alineado con ello y lo demás viene de la mano. Y que muchas gracias por esta charla, que me ha encantado, que he estado muy cómoda, muy a gusto y que cuando quieras aquí estoy. Excelente, Yolanda. Pues ahora sí que un saludote y un abrazote a ti y a Luis, y estamos platicando muy pronto. Un saludo también a todos y un abrazo a todos los que están viéndonos aquí en La Ruta Verde. Gracias por estar aquí. Nos vemos el día de hoy a las 10 de la noche en el en vivo de todos los días. Gracias por estar aquí tan temprano. Vi que pues hubo mucha participación. Fuimos ahí como pues casi 40 personas en vivo para hacer estas horas aquí en México. Yo creo que son bastantes. Y bueno, pues ahora sí, nos vemos más adelante. Gracias por estar aquí. Saludos, Yolanda. Nos vemos muy pronto. Un abrazo a todos. Hasta pronto.